Presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La Fiscalía de Los Ríos allanó las instalaciones del hospital del IES Quevedo para revisar los procesos de contratación pública. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, ¿cómo estás? Amigos, muy buenas tardes. Durante el allanamiento incautaron 7 computadoras que serán revisadas minuciosamente en busca de irregularidades. Con este tema empezamos. Ingresaron sorpresivamente a la medianoche de este martes a las instalaciones administrativas del Hospital del IES Quevedo en la provincia de Los Ríos. Elementos de Fiscalía y Policía Nacional en busca de información de los últimos contratos de compras públicas en adquisición de medicinas en medio de la crisis generada por el COVID-19. Solicité una orden de allanamiento y con personal de la Policía Especializada, así como también con personal de criminalística, estamos recabando indicios de los cuales vamos a realizar las pericias correspondientes para determinar si existe o no existe los hechos denunciados. Aunque no especificaron cuáles son los contratos con sobreprecios, la diligencia habría iniciado tras un oficio emitido por la Gobernación de Los Ríos, donde pide revisar los contratos por presuntas irregularidades en las adquisiciones. 7 equipos informáticos fueron decomisados para que sean revisados cuidadosamente por peritos de la Fiscalía. Nosotros estamos recopilando de diferentes áreas, tales como contratación pública, tenemos nosotros también todo lo que es pagos, y eso es lo que estamos realizando para ver si existe o no existe el cometimiento de un delito. La fiscal anunció que podrían realizar más allanamientos en el transcurso de la tarde dentro de esta investigación, y hasta el momento no hay personas detenidas. Martín Soto, 24 horas. La adquisición de insumos con aparente sobreprecio en los hospitales del país no es exclusiva de las compras millonarias. Algunas de poca cuantía demuestran que la emergencia sería el pretexto para abusos de todo tamaño. La alerta de un aparente sobreprecio en la adquisición de fundas para cadáveres nos llevó hasta el hospital del IES en Ibarra, en busca de respuestas, pero la disposición es no hablar de estos temas. El acceso a la prensa está restringido, aunque el contrato no llama la atención por su cuantía de apenas $15,000 y menos si lo comparamos con otros casos que superan los $10 millones en compra de insumos. Haber pagado en promedio 5 veces más por fundas para cadáveres ya resulta alarmante. En plena emergencia, la directora administrativa del Hospital General de Ibarra, Gabriela Rubio Mantilla, ejecuta la adquisición de 200 fundas para embalaje de cadáveres en $75 cada una. Las especificaciones y cantidad son las mismas que ofrecen los minoristas en redes sociales y cuyo precio no supera los $20. Las más caras. Todos sabemos que el precio normal de una funda asciende al valor de $10, en el peor de los casos, dependiendo de las especificaciones técnicas, la cantidad de $20 americanos. Estaríamos hablando de más del 400% de sobreprecio. El representante de la Comisión Anticorrupción Núcleo de Imbabura advierte que tomarán acciones, pues el caso, pese a su cuantía, ya genera otras sospechas. El día lunes que viene se va a presentar la denuncia formal. Con los elementos se presentará en la Fiscalía General del Estado de esta provincia de Imbabura. Se suma que esta adquisición se realiza a Sonia Bravo, persona natural con RUG, pero la contratista está en la provincia de Chimborazo. Habiendo proveedores que se puedan encontrar posiblemente aquí en la misma provincia o en la provincia de Pichincha, que sí los hay. La directora del Hospital General de Ibarra, Gabriela Rubio, ha dicho en medios de prensa locales que la compra de las fundas para cadáveres en ese precio está plenamente justificada debido a la excesiva demanda. No obstante, la Contraloría General del Estado ya ha iniciado una serie de auditorías a todos los procesos de emergencia. No sería la única adquisición ejecutada en este hospital desde el inicio de la emergencia. Y en efecto, la Contraloría ha confirmado que se realiza un examen especial a la adquisición de dispositivos médicos, insumos médicos, medicamentos, reactivos y equipo médico. En el periodo entre el 16 de marzo y 19 de abril del 2020, no se descarta el inicio de nuevas auditorías a procesos de compra recientes. Y es que la fiebre de compras públicas sin control terminó por destapar negocios de todo calibre, unos con miles y otros con millones de dólares, pero sacando provecho a una emergencia a costa del Estado. En Ibarra, provincia de Imbabura, con cámaras de Juan Pablo Moreno. Fausto Yepes, 24 horas.
La jueza Daniela Camacho llevará la audiencia de formulación de cargos contra la exdirectora de gestión de riesgo Alexandra Ocles por el delito de tráfico de influencias. Ocles es investigada junto a otros 4 funcionarios de la entidad. En la convocatoria no se incluye al contratista. A las 9:55 de esta mañana se realizó el sorteo, por lo que desde esa hora la audiencia de formulación de cargos en contra de la exdirectora de gestión de riesgo Alexandra Ocles tiene juez a cargo. Será Daniela Camacho, presidenta de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quien deberá definir día y hora para la audiencia en la que se formularán cargos en contra de Ocles por tráfico de influencias, por la inobservancia en la adquisición de los 7.000 kits con posible sobreprecio. La audiencia, que podría ser telemática, podría ser convocada de inmediato, pues desde el viernes pasado los plazos en la Corte Nacional de Justicia se restablecieron. Junto a Ocles se formularán cargos en contra de otras 4 personas, todos funcionarios públicos de la Secretaría de Gestión de Riesgo. César E.B., subsecretario de Preparación de Respuesta. Jorge O.A., analista de Atención Humanitaria. Mauricio C.B., director de Atención Humanitaria. Y Ramón R.G., coordinador general administrativo y financiero. En el pedido de formulación de cargos no se incluye al contratista, pese a que su nombre sí aparece en el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado, precisamente por el que ahora la Fiscalía abre esta investigación. En el informe de la Contraloría se establece indicios de responsabilidad penal en contra de Ocles y de los 4 funcionarios antes mencionados. Y también se identifica que hubo sobreprecio de más del 40% en la compra de los kits de alimentos, además de muchas otras irregularidades más. El delito de tráfico de influencias, tipificado en el COIP, es sancionado con una pena de 3 a 5 años. La jueza Daniela Camacho definirá día y hora para la audiencia. Dayana Monroy, 24 horas. Durante casi una hora, José de la Gasca, secretario anticorrupción, justificó su trabajo ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. El funcionario recalcó que su trabajo es eminentemente técnico. Fue durante 1 hora y media que asambleístas de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional escucharon los argumentos del secretario anticorrupción José de la Gasca. El funcionario compareció ante los legisladores luego que la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, cuestionara su trabajo y sugiriera al presidente de la República la eliminación de esta secretaría. De la Gasca se defendió una vez más, asegurando que conoce y es capaz de ejercer el cargo, pero no lo dejan. Que pese a mis intentos oficiales, no he recibido la colaboración para la coordinación de estos esfuerzos por parte de la Fiscalía. Por el contrario, hemos percibido renuencia a tal colaboración y falta de impulso. Dice que ha dado recomendaciones para la transparencia de las compras públicas y acceso a la información, y recalcó que sí ha trabajado en la prevención de la corrupción. No solamente hemos hecho eso, también nos hemos metido en prevención, en las instituciones públicas, poniendo instituciones lo que se llaman las unidades de integridad y antisobornos. Actualmente se encuentran 4 ya en funcionamiento. El problema es que estas unidades empezaron a funcionar luego de las denuncias ciudadanas y la intervención de la Fiscalía, y no antes, como establece la razón de ser de esta secretaría. De la Gasca continuó su intervención mencionando que es una secretaría joven y pequeña, 21 funcionarios que le cuestan a los ecuatorianos $615.000 al año. Y detalló en qué se ha gastado el dinero hasta ahora. De un presupuesto para el 2020 de $615.000, hemos usado $153.000. En viáticos de un presupuesto de $427.000, hemos usado apenas $8.600 solo para cubrir viáticos internos. Y del grupo 58, que tiene que ver con el presupuesto propiamente de la Secretaría para ejecutar en acciones de prevención o de algunas otras que estén diseñadas conforme al PAP, no hemos ejecutado ningún dólar. Sobre la recuperación de los dineros perdidos en la corrupción, el funcionario aseguró estar trabajando. Hay $50 millones en proceso de recuperación y más de 136 millones a la espera de sentencias. En resumen, nada. Eso es lo que Joana Ramos, 24 horas. El Comité de Emergencia Nacional analiza la posibilidad de que el 1 de junio se retomen las operaciones aéreas y las actividades en los aeropuertos del país. El ministro de Transporte aseguró que se ha propuesto un protocolo para minimizar el riesgo de contagios.
Se propone permitir las operaciones de rutas nacionales e internacionales para locales y extranjeros desde el 1 de junio. Así lo dijo el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, quien asegura haber logrado un consenso con los alcaldes de Quito y Guayaquil, así como los representantes de las operadoras de los aeropuertos ubicados en estas ciudades. Estándar de seguridad, el cual puede ser incrementado o puede ser vuelto más estricto por parte de los concesionarios, dependiendo de las condiciones sanitarias de cada ciudad. Pero hay varias cosas que cambiarán, adelanta. En el ingreso de pasajeros no se permitirá acompañantes, se tomará temperatura y se deberá realizar un proceso de desinfección. En las salas de espera será obligatorio el distanciamiento. Dentro del avión se evitará el consumo de alimentos y se continuará manteniendo la distancia. En todas estas etapas será obligatorio el uso de mascarillas, aseguró Martínez. Ya en el arribo, un punto adicional. Se tomarán pruebas rápidas a los viajeros. Pasajero positivo, se lo mandamos a un hotel para que guarde cuarentena. Pasajero negativo se podrá incorporar a lo que permita la movilidad de cada cantón. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió al tema. Nosotros vamos a poner puntos de triaje y pruebas rápidas en el aeropuerto de Guayaquil para poder hacer una medición como la estamos haciendo con informe confidencial y saber porcentualmente cuántas personas podrían llegar contagiadas de otros lugares. Martínez asegura que supervisar el cumplimiento de las cuarentenas a quien deba hacerlo es posible según la experiencia que han tenido hasta ahora. El margen es muy pequeño y que esto es algo que se puede controlar si se lo hace de manera apropiada, con protocolos adecuados. No se restringirán conexiones con ningún país, adelantó, pero sí se mantendrán controles selectivos. Que dentro de los países que tienen un nivel de contagio mucho mayor, se les exija para poder embarcarse en el vuelo una prueba de COVID y obviamente negativa. Hasta el 1 de junio se definirán temas como quiénes van a correr con los valores de las pruebas o si se autorizará la movilización de pasajeros entre provincias. El COE Nacional tiene la última palabra sobre este pedido que busca que en 18 días se retomen las operaciones aeroportuarias. Hasta esa fecha las aerolíneas deberán cumplir con simulacros donde se pondrán a prueba estos protocolos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Desde filtros de desinfección hasta distancia en los asientos y espacios son parte de los protocolos activados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Aseguran que estos controles estarán en constante análisis de acuerdo al comportamiento y movimiento de la terminal aérea. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hoy luce vacío. Los nuevos protocolos se reforzarán en esta nueva etapa. Creemos que el inicio de operaciones va a ser lento. Al ingreso será recibido por varias personas que se encargarán de tomarle la temperatura, desinfectar al pasajero y sus maletas, además de pedirle su documentación. Atrás quedaron las despedidas o bienvenidas de familiares. Ellos no podrán ingresar. Ya una vez adentro pasará a hacer el respectivo check-in dependiendo de la aerolínea, respetando eso sí la distancia delimitada en el suelo, de 2 metros entre sí. Cada counter contará también con su acrílico para de esta manera guardar distancia. Se pasa a la revisión por rayos X y luego a migración. Aquí también hay cambios. Por ahora se ha dispuesto que no todos los cubículos estén operativos al mismo tiempo. Otra de las medidas de bioseguridad que se están implementando en el aeropuerto de Guayaquil está aquí en la zona de preembarque, que como ustedes pueden ver se ha delimitado aquellos asientos que no se pueden ocupar, esto con el fin de mantener y preservar la distancia entre pasajeros. Para los que arriban al país también hay otro protocolo. Al bajar del avión se toparán nuevamente con la toma de temperatura y pasarán de inmediato hasta esta sala, donde se llevará a cabo el triaje, llenar formularios del Ministerio de Salud y además la toma de pruebas rápidas de COVID-19. Esta ya es una situación de salud pública donde el Ministerio de Salud Pública y la Alcaldía de Guayaquil seguramente coordinarán todo lo necesario para que este proceso se realice de la mejor manera. Los locales comerciales del aeropuerto también deberán adaptarse a los cambios, evitar las filas y las mesas a su vez deberán reducirse. Son protocolos que serán actualizados analizando el comportamiento y movimiento en el aeropuerto. Valery Villalba, 24 horas. Un modelo realizado por la Universidad de las Américas calculó que además de los empleos que ya se han perdido durante esta crisis, el país podría llegar a sufrir una pérdida de 4.000 puestos de trabajo al día si se mantiene el confinamiento en las mismas condiciones.
Pese a que todavía se desconoce la cifra real de despidos en el país, la Cámara de Comercio de Quito, basado en información de desafiliaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, calcula que la pérdida de empleos sería de 150.000 en estos 2 meses de confinamiento por la emergencia sanitaria. Un estudio realizado por la Universidad de las Américas calculó el tiempo de resistencia basado en el nivel de ventas, ciclos de caja, liquidez y empleados de miles de empresas. Los resultados son preocupantes. Unos 655.000 empleos se perderían en lo que queda del año. Eso más o menos representa un 21% de la masa de empleos formales. Con información de 28.000 empresas, simulamos qué es lo que podría pasar con los balances de las empresas cuando tienen un volumen de ventas muy bajo y la probabilidad de que esas empresas quiebren. Entonces, si es que quiebran, todos los empleados quedarían desempleados. Y con el semáforo en rojo, serían 4.000 los trabajadores que pierdan su empleo a diario. Ponerle un número al otro lado, es decir, ya sabemos lo que esto implica en salud, en vidas humanas, ya sabemos los ratios de contagio y demás, pero no sabíamos muy bien qué es lo que esto implica en términos económicos. Según el economista Vicente Albornoz, el cálculo indica que mayo sería el mes con mayor pérdida de puestos de trabajo. Porque es más o menos cuando empezarían a tener problemas serísimos de financiamiento las empresas, pero que luego junio y julio también habría una pérdida importante de empleos. Y explica que si bien no existe un modelo perfecto para garantizar que no existan contagios, que no cierren empresas ni se pierdan empleos, es necesario hacer un análisis más profundo. Un poco más de apertura económica y aumentar el número de contagiados, un poco menos de apertura económica, pero claro, complicar la situación de empleo, de quiebras empresariales. Del cálculo del sector comercial y empresarial en base a las desafiliaciones, resalta que el 45% de estas, es decir, el 45% de empleos perdidos, están en Quito. María Gracia Acosta, 24 horas. Es momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en su noticiero 24 horas, pero queremos dejarlos con una imagen del suroeste de Guayaquil, como ustedes ven. Así luce a esta hora esta parte de la ciudad bañada por el estero Salado. Guayaquil a esta hora, 1:43 de la tarde. Estamos de regreso para contarles que en un recorrido realizado por un equipo de 24 horas en 3 puntos críticos de Guayaquil, se constató que en la parroquia Febres Cordero, donde se ha registrado el 37% de casos confirmados, los habitantes continúan irrespetando las medidas de restricción y protección. Este es el Mall del Piso en la 24 y la Che. Se lo conoce así por la forma en que los comerciantes, que en una misma cuadra son decenas, se acomodan para vender. Y por eso esta calle, la calle Buena Fe, siempre pasa llena. Aquí la gente del sector encuentra de todo, desde alimentos crudos o cocinados hasta repuestos. Incluso al aire libre, como las barberías no pueden abrir, se hacen cortes de pelo. No queda más que seguir buscando la sopa. Para la papa, pues hay que hacer algo. A primera hora del día, en estos tiempos de cuarentena, en el Mall del Piso, el comercio se activa. Se forman aglomeraciones en las que compradores y vendedores del distanciamiento social se olvidan. Algunos también del uso de la mascarilla. Solamente trabajamos 2 horitas nada más. La conocida zona es parte del suburbio, el barrio más extenso de Guayaquil, donde está también el sector de La Colmena, que tiene al menos 4.000 predios. Esta fue, de hecho, la primera área intervenida por el municipio debido al alto nivel de contagio detectado. En el 40% de los hogares visitados había síntomas de coronavirus. Y es así como se siguen comportando. Juegan pelota y respetando toda clase de restricciones o medidas que el gobierno haya dictado. ¿Cómo andan los chicos haciendo deporte? No respetan ni la hora desde las 2 ni nada de eso. Esto es una sola. Tienen la percepción de que el coronavirus por ahí ya pasó. A lo que estaba más antes, ha bajado un poco. En el batallón del suburbio, otro punto crítico por el número de casos, incluso vimos gente tomando refresco de la misma funda y el mismo vaso. Esta clase de comportamientos son habituales en el suburbio de Guayaquil, parroquia Febres Cordero. Reuniones de grupos sin distanciamiento social y sin mascarilla. Este es un trabajo de corresponsabilidad y si usted me pregunta qué pasó en Cisne 2, lo que sucede en el Mall del Piso, por ejemplo. Aquí está casualmente la zona de Cisne 2. El último reporte publicado por el Ministerio de Salud Pública sobre la distribución de los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad precisa que en la parroquia Febres Cordero, a la que pertenecen los sectores mencionados, hay al menos 498 contagiados y otros 599 con sospecha. Y según la encuesta de toma de muestras rápidas realizadas por la municipalidad, el 37% de los casos positivos de Guayaquil están en esta parroquia y de ellos un 6,4% atraviesan la fase inicial, un 15,5% la fase intermedia y el 15,1% la fase final de la enfermedad. El virus ingresó por el sector del Guasmo Sur inicial, luego
fue hacia la zona de Cisne 2, de manera que el mayor porcentaje de las personas que están saliendo se encontraron en Cisne 2. Son cifras que incluso podrían aumentar. Este fin de semana realizaremos el segundo muestreo, nos permitirá contrastar cuál fue la evolución. Y de eso dependerá el cambio de color del semáforo de toda la ciudad después del 24 de mayo. El municipio de Guayaquil lo que está tratando es de identificar los puntos críticos, atenderlos con la mayor fuerza y sobre todo preservar la vida. Pero aún con la aplicación del plan de atención integral municipal que implica pruebas rápidas, kits de alimentos y desinfección total, para quitarle al sector la denominación de foco de contagio, hace falta compromiso ciudadano. Caso contrario, podría darse un rebrote, para lo cual ya ha sido destinado el Hospital del Día de Cisne 2. Se encargará de la atención y de la derivación. Luisa María Heredia, 24 horas. La Secretaría del Deporte ultima detalles del protocolo para regular el retorno paulatino de algunas actividades deportivas al aire libre. La titular de esta cartera de Estado, Andrea Sotomayor, explicó algunas consideraciones de la propuesta. Correr, caminar o montar en bicicleta son las primeras actividades deportivas al aire libre que serán reguladas. La Secretaría del Deporte prepara un protocolo junto a otras entidades como el Ministerio de Salud y la Secretaría de Riesgos. Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, asegura que la propuesta se pondrá en manos del COE Nacional en los próximos días. Para que consideren dentro del semáforo la posibilidad de que la ciudadanía en general, deportistas de alto rendimiento, el deporte formativo, vuelva a tener algún tipo de normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad de la que hablamos. En este momento ya estamos en los últimos pasos, entre mañana hasta el viernes, enviarlo al COE Nacional para que el COE Nacional lo ponga en consideración una vez aceptado de los COEs cantonales. Dentro de lo principal, se propondrá permitir actividades físicas individuales al aire libre por un lapso no mayor a 40 minutos, desde las 5 hasta las 8:20 de la mañana. Si se está caminando, deberá haber una separación de 5 metros entre cada persona. Si se trota, 10 metros de distancia. Y si se usa bicicleta, de 10 a 20 metros entre cada individuo. Dichas actividades se podrán realizar únicamente en un radio de 1 kilómetro de distancia del lugar de residencia y se adecuará al color del semáforo establecido en cada cantón. Sin embargo, por lo pronto permanecerán cerrados parques y gimnasios y se prohíben las actividades deportivas en grupo, por ende el uso de canchas, al menos en esta primera propuesta. El documento deberá ser analizado por el COE Nacional, que tendrá la última palabra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La nueva normalidad llena de incertidumbre a la transportación, que sigue sumando días a la paralización de sus unidades. Representantes del transporte escolar y urbano piden a las autoridades medidas para paliar la crisis que vive este sector. El año lectivo en la costa comenzará, pero de forma virtual, y en la Sierra y Oriente incluso terminará así. Esto sin duda ha traído tranquilidad en muchos padres y hasta en ella reconoce Margie como madre y abuela, pero a su vez trae incertidumbre. Porque en realidad no sabemos, Dayana, cuándo vamos a trabajar, y el día que podamos comenzar a trabajar tampoco sabemos qué porcentaje de alumnos las autoridades nos van a permitir. Y además de todos los gastos en el hogar, Margie piensa día y noche en la deuda de $20,000 que tiene tras cambiar de unidad, al igual que muchos de sus compañeros que el año pasado tuvieron que modificar sus vehículos como exigieron las autoridades. Obviamente nadie va a perdonar ninguna deuda, pero sí que nos prorroguen al final de la deuda y lo más importante, que sea sin intereses. En Guayaquil también le piden a la autoridad de tránsito municipal que aplace la exigencia de la instalación de GPS que les están solicitando en sus unidades. En el país son 13.900 los miembros del transporte escolar y la situación también es difícil para la transportación urbana. Víctor es gerente de esta cooperativa. Reconoce que estos 2 meses han sido muy duros. Él tuvo COVID, perdió a 2 de sus socios y a 2 choferes de la cooperativa. Entiende que deben esperar para poder encender sus motores, pero también les preocupan sus deudas. 26 de los miembros de la cooperativa tienen deudas. 18 de ellos cambiaron sus vehículos apenas el año pasado. Los choferes están desocupados, desempleados, no saben qué hacer. Tienen diferentes deudas como todo hogar ecuatoriano. Además de los dueños de los buses, solo en esta cooperativa hay 100 choferes sin trabajar. Cuando los cantones pasen a color naranja, se autorizará el transporte urbano e interparroquial. En todo el sector de la transportación calculan pérdidas de alrededor de $500 millones. Margie y Víctor desde ya piensan en las medidas que deberán implementar para volver y están ansiosos de que ese día llegue.
aunque saben que tardará. Esperan que mientras esperan, las autoridades hagan que esos meses sin ingresos se hagan menos duros. Dayana Monroy, 24 horas. Y una vez más, Banco Pichincha se hace presente en estos momentos de crisis. El Hospital de Infectología de Guayaquil recibió la donación de insumos médicos, medicamentos y equipos de protección para usuarios y personal de la Casa de Salud. Esta entrega será destinada para la atención prioritaria de pacientes con COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Tenemos más noticias para ustedes. Este martes se realizó el segundo vuelo de retorno de residentes de Galápagos hacia las islas, esta vez a Santa Cruz. Quienes dieron negativo a las pruebas de detección de COVID-19 viajaron, pero una vez en la isla deberán hacer un nuevo periodo de aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. Con música recibió el Aeropuerto Ecológico de Galápagos a los 113 pasajeros residentes de la isla Santa Cruz tras permanecer más de 45 días varados en distintas ciudades del Ecuador continental. La larga espera se dio hasta tener aprobados los protocolos de seguridad que eviten la proliferación de contagios de coronavirus en las islas. Manejando grupos de 16 personas para que puedan ir 16 personas en un bus, 16 personas que irán entregándose una a una en su casa y se irá haciendo el registro para poder hacer el control respectivo luego, que tendrán que estar en APO por 14 días. 14 días más de aislamiento preventivo obligatorio, pero esta vez ya en su isla. Desde hace 3 semanas, el aeropuerto de la isla Baltra adoptó las medidas sanitarias dispuestas por IATA, el Consejo Internacional de Aeropuertos y autoridades nacionales para recibir a sus pasajeros. Un filtro de desinfección, un pediluvio para desinfectar el calzado, la desinfección de las maletas también, y también la medida de temperatura. Fuera de esto, también nosotros tenemos ciertas medidas como es el espaciado que estamos manejando en 1.5 metros, marcadas todas las colas que hay que hacer, tanto para check-in como para filtros de seguridad. Quienes viajaron debieron practicarse previo una prueba de PCR de detección de coronavirus. De ellos, los que salieron negativos pudieron viajar. Ahora están contentos de estar ya en su tierra. Creo que Galápagos está haciendo la diferencia, porque después de estar 2 meses en Quito veo la diferencia del control. Hasta ahora han empezado a retornar ciudadanos de las islas San Cristóbal y Santa Cruz. Se anuncian para los siguientes días un vuelo con ciudadanos de la isla Isabela. Podemos tener ya un vuelo con retorno de personas hacia Isabela, entrarán por Baltra y coordinaremos también con el GAT Santa Cruz y el GAT Isabela para el efecto, ya que son los COES cantonales los que realizan adelante este tema. Aún quedan muchos residentes de Galápagos a la espera de su retorno a las islas, que a la fecha ya registran 113 infectados por coronavirus. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Primicias, el diario Nativo Digital cumple su primer año de periodismo en medio de la pandemia. Durante estos 12 meses se ha apoyado en todas las posibilidades que brinda la tecnología, como infografías interactivas, videos, animaciones, mapas, cuadros de datos dinámicos y muchos recursos más. La plataforma digital ha producido cerca de 9.500 piezas multimedia y 420 videos. Están pues así, nosotros destacamos su labor de llevar a la comunidad información real, verificada, documentada, clara y con perspectiva hacia el futuro.